Buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo están todos en casita? ¿Contentos, felices ahí en la comodidad de su casa? Nosotros estamos alegres y queremos cantar y celebrar porque un día como hoy nuestro Señor y Salvador resucitó. Y queremos cantarlo, queremos expresarlo, y quisiéramos que en casa ustedes también se regocije junto con nosotros, y vamos a alabar y vamos a glorificar y vamos a exaltar a aquel que resucitó. Amén. Vamos a gozarnos en él. Y él vive. Amén.
A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias a Jesús que murió y que resucitó, tenemos la seguridad de que en Él podemos estar completos y de que en Él podemos llegar al Padre. Estamos confiados en Jesús. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en la ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré.
Jesús del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó. Jesús yo soy, el mío es Él, y con su sangre me compró. Tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada de Él me apartará, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Ya nada de Él, ya nada de Él me apartará, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Tú nos sostienes, Señor. Gracias, Señor, porque tu mano nos sostiene. Bendito seas. Tenemos total seguridad en Cristo de que podemos estar seguros en Él, porque tenemos una evidencia palpable que es la tumba vacía. El hecho de que en ese lugar nunca se halló ni se ha hallado un cuerpo nos da la seguridad de que Jesucristo es el Mesías y Él vive hoy. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte Él resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio.
sepulcro donde tu victoria, si Cristo con su muerte te venció. Del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo detener. Él vive glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Glorioso ese día, Señor. Aleluya. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el hijo de Isabel tinieblas, la guerra en el salón, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, llamando la victoria
buenos días. Estamos celebrando hoy, esta mañana, el día que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, lo que conocemos como el Domingo de Resurrección. Yo creo que esta Semana Santa va a ser recordada por mucho tiempo como una extraña celebración donde los cristianos nos reunimos y nos congregamos alrededor de un dispositivo electrónico para recordar y para conmemorar los días previos, el día de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Las cosas han estado ocurriendo muy rápido durante todos estos días. Estoy leyendo un pequeño libro que nos dieron de manera gratuita, escrito por un científico cristiano, y él dice lo siguiente acerca del coronavirus y todo lo que estamos viviendo. Una consecuencia devastadora de esta situación actual es que nos hemos vuelto cada vez más vulnerables. Estábamos acostumbrados a un mundo más o menos estable, teníamos una vida muy predecible, todo estaba bajo control y de pronto todo se está cayendo a pedazos. Las cosas con las que siempre contábamos ya no están y estamos expuestos a un virus y a sus consecuencias que no podemos controlar en lo absoluto. Nos hemos dado cuenta que nada podemos controlar y un virus ha venido a cambiar todo nuestro sistema de vida. Esto lo escribió el hermano John Lennox, como les digo, un científico cristiano, un apologista. Sin embargo, aunque es cierto lo que él dice, yo estoy convencido que los creyentes, los cristianos, es decir, aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Cristo, tenemos la base en nuestra fe, tenemos la base de nuestra fe puesta en asuntos que van más allá de lo temporal y de lo presente. Y a pesar de que estamos viviendo cosas muy difíciles el día de hoy, hoy podemos voltear al cielo y asegurar que Dios está en control total y absoluto de toda situación, aunque para algunos parezca que no es así. Es cierto que nuestras vidas han cambiado por completo, la vida del mundo, y esto ha ocurrido casi de un día para otro. Incluso la vida cotidiana, la forma común de ser iglesia, se nos ha sido cambiada. Pero lo que no cambia, lo que sigue siendo la base de nuestra fe y lo que es en lo que hoy venimos hoy a meditar y a repasar esos pasajes de las Escrituras, es esa verdad inalterable de que Jesús resucitó de los muertos, de que Él se levantó de entre los muertos. Es lo que hoy queremos recordar, es lo que hoy vamos a celebrar. ¿Sabe por qué? Porque es la resurrección de Cristo lo que nos otorga a nosotros el ser levantados para una vida nueva. Es la resurrección de Cristo donde tenemos el poder y la fuerza para ya no ser dominados ni controlados por el pecado. Pablo lo escribió de la siguiente manera en Romanos 6:9. Él dice así: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Y escuche esto: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por eso yo le decía, la resurrección de Cristo nos otorga a nosotros el ser levantados para una nueva vida. La resurrección de Cristo tiene el poder para que nosotros ya no seamos dominados ni controlados por el pecado. Es lo que venimos hoy a celebrar esta mañana. Y antes de continuar, permítame ir a Dios en oración, y yo le pido que ahí en su casa también ore, pidamos que Dios nos guíe y nos dé entendimiento esta mañana. Padre bendito, con confianza, pero también con humildad venimos delante de ti al abrir tu palabra, y que las Escrituras santas nos hablen esta mañana de esos eventos gloriosos, de cómo no solamente una tumba vacía, sino de cómo Cristo se apareció y cómo fue evidente para muchos testigos que Él salió de esa tumba
y que Él se apareció entre ellos. Ayúdanos a tener esa fe y esa confianza, porque es la base de nuestra fe, Señor. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, una de las cosas que muchas veces decimos como cristianos es que celebramos una tumba vacía. Bueno, déjeme decirle que eso no es del todo cierto y no es del todo correcto el decir que como cristianos celebramos una tumba vacía. Y se lo digo porque entre los escépticos y entre los incrédulos del cristianismo hay diferentes versiones acerca de la tumba vacía. Es decir, algunos creen y aseguran que Cristo realmente no murió, que todo fue una especie de escena teatral donde parece que murió, parece que lo crucificaron, pero realmente no fue así. Y lo único que encontraron al tercer día fue una tumba vacía, porque Él nunca murió y por supuesto nunca resucitó. Otro argumento aún más ilógico es que se equivocaron de tumba. Y los primeros testigos, que fueron algunas mujeres, no llegaron a la tumba donde ellas mismas le fueron a dejar 3 días anteriores a ese evento, y por lo tanto se equivocaron de tumba. Otro argumento es que alguien fue y se robó el cuerpo de Cristo. Es por eso que le digo que no estamos celebrando una tumba vacía. Celebramos el hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó, y esa tumba quedó vacía. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que Cristo resucitó? Bueno, los evangelios hacen un registro muy claro de que la evidencia de la resurrección de Cristo fue las diferentes ocasiones en que Él apareció vivo a muchas personas. Él apareció a María Magdalena primeramente. Fue una de las primeros testigos, una mujer. Eso lo registra Marcos 16 y Juan capítulo 20. Se le apareció a María Magdalena, se le apareció a otras mujeres, y ellas fueron a informar a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Ellos fueron corriendo y visitaron esa tumba y la encontraron vacía. Eso está en Lucas 24 y en Juan 20. Después Jesús se le apareció a otras mujeres en Mateo capítulo 28. Jesús se le apareció también a 2 de sus discípulos. No eran de los 12, pero eran del grupo de los discípulos. Uno se llamaba Cleofas y otro, estos son los del camino a Emaús. Esto está en Marcos 16 y también en Lucas 24. También se le apareció a los discípulos cuando estaban reunidos. En ese momento Tomás no estaba presente, y de pronto Cristo desaparece. Llega Tomás y le platican lo sucedido y él no lo cree. Es por eso que se le conoce a Tomás como el incrédulo, porque él dijo: hasta que yo no ponga mis manos en sus llagas y en su costado, no creeré. Una semana después, dice la escritura, que se volvió a aparecer a los discípulos. Ahí estaba presente Tomás, y en ese momento Tomás cayó en convicción, se arrodilló y adoró a Cristo. Esto está registrado en Juan capítulo 20. Después se le apareció a 7 de sus discípulos a la orilla del mar de Galilea, donde ocurrió el milagro de los peces. Eso ocurrió en Juan 21. Cristo se le apareció a sus discípulos y les dio la promesa del Espíritu Santo en Lucas 24, y también lo registra Lucas mismo en el libro de Hechos capítulo 1. Y dice la escritura que se le apareció más de 500 hermanos en una misma vez, donde les dio la gran comisión. Mateo 28, Marcos 16 y Primera de Corintios 15 hacen mención de esto. Después Jesús se le apareció a su propio hermano, o a su medio hermano Santiago. Primera de Corintios 15 lo afirma esto. Y también Primera de Corintios 15 dice que al último de todos, como a un abortivo, Jesús se le apareció a Pablo. Es decir, todos estos eventos registrados en la Biblia nos hablan de un evento que sí sucedió, de un evento que cambió y que transformó la vida de aquellas personas. Y hoy, esta mañana, yo quiero enfocarme en uno de estos eventos que ya mencioné. En lo personal es uno de mis favoritos, es uno de mis relatos favoritos acerca de la resurrección de Cristo. Y me refiero al pasaje que está tanto en Marcos y Lucas,
y que habla de aquellos dos discípulos que van de Jerusalén a Emaús y Cristo se aparece a ellos. Marcos capítulo 16, en el versículo 12, habla muy poco de este evento y dice así, Marcos 16, 12: después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, y ellos o estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Bueno, es una porción muy corta, no tiene muchos detalles. Marcos en algunos otros pasajes da detalles de otras cosas que los otros evangelistas no hacen. Sin embargo, aquí no está dando muchos detalles, y lo único que nos está diciendo es que al parecer estos dos hombres iban de camino al campo. No dice si iban a trabajar o qué es lo que iban a hacer, simplemente regresaron a su vida cotidiana. No nos da muchos detalles Marcos, pero da por sentado que la aparición de Cristo con estos dos hombres solamente estaban confirmando lo que ya todos sabían. Pero vamos al pasaje que sí nos da más detalles. Es el pasaje que yo le decía, es de mis favoritos, me gusta porque contiene emoción, contiene detalles, contiene muchas cosas que nos hablan y nos enseñan de cómo fue ese día o ese encuentro entre Cristo y los caminantes de Emaús. Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 24, a partir del versículo 13 es donde vamos a estar leyendo. Dice la escritura así: aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Estos dos versículos nos dicen casi lo mismo que leímos en Marcos. Nos dicen que eran dos, nos dicen que iban a un pueblo. Aquí sí dice que el pueblo se llamaba Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y que iban platicando de todo lo ocurrido. ¿Qué es lo que había ocurrido? Precisamente el arresto, la crucifixión y la muerte de Cristo. Versículo 15, Lucas 24, 15. Vamos a ver ahí cómo los ojos de estos dos hombres estaban velados. No es que literalmente estaban vendados, no es que estaban ciegos, no es que no tenían el sentido de la vista. La Biblia nos dice que estaban velados. Dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Estos dos discípulos no eran del grupo cercano de los 12, pero sí eran de aquel grupo que eran considerados también discípulos de Jesús, probablemente del grupo de los 70 que fueron enviados en comisión a compartir el evangelio, a orar por los enfermos. Lucas nos dice que uno de ellos se llamaba Cleofas. No nos da el nombre de otro, pero ahí están registrando estos dos. ¿Qué es lo que iban haciendo? Salen de Jerusalén rumbo a Emaús, y en el camino ellos iban hablando, ellos iban discutiendo, ellos iban cavilando, platicando de todo lo que había ocurrido. Y de una manera interesante, un caminante también, extraño para ellos, se acerca y les pregunta: ¿qué es esto que están hablando? Y ellos no le reconocen. Bueno, primero solo comenzó a caminar con ellos, ellos no le reconocieron, pero la Biblia nos dice que sus ojos estaban velados. Ellos no le reconocieron. Vuelvo a repetir, no es que estaban ciegos, no es que estaban incapacitados de su vista, no eran débiles visuales. Sus ojos físicos trabajaban bien, funcionaban bien. Su sentido de la vista sí servía. Pero lo que está ocurriendo en este pasaje y lo que podemos ver aquí nos encontramos con uno de los misterios que las escrituras nos enseñan y que nos hablan de una realidad, y es esta: es Dios quien hace correr el velo para que podamos ver lo que antes estaba oculto o escondido. Dios es el que puede velar la vista, o el que da la vista a quien Él quiere y cuando Él quiere. Mire, escúcheme bien. Por más informado o instruido que esté un hombre acerca de Dios,
Si Dios no quiere revelarse a esa persona, ese entendimiento y ese conocimiento va a estar limitado únicamente a lo intelectual o a lo emocional. Si Dios no corre el velo, entonces no habrá ese conocimiento, esa vista de qué es lo que está enfrente y es Dios. Por otro lado, por más ignorante y alejado que esté una persona de Dios, pero si Dios quiere darse a conocer y revelarse a esta persona, entonces tendrá acceso a Dios porque Dios así lo quiere. Mire lo que dice Romanos 9:15. Porque Él dice a Moisés, es decir, porque Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién, sino de Dios que tiene misericordia. Así que mire, si usted es cristiano, no es porque usted fue más inteligente o más entendido que otros. Si usted es cristiano, no es porque tuvo una experiencia emocional más impactante que otros. No es porque usted llevaba una vida moralmente aceptable y Dios lo aceptó y le conmovió eso y entonces lo trajo a Él. Pero si usted y yo somos cristianos, es únicamente por la razón de que Dios tuvo misericordia de usted y de mí, abrió nuestros ojos según su voluntad y nos acercó a Él mismo, atrayéndonos hacia Él. Esa es una verdad que está por todas las escrituras. Dios abre los ojos de quien Él quiere, y Dios se esconde de quien Él también lo quiere. Seguimos adelante en el relato, Lucas 24:17. Y Él les dijo, es decir, aquel caminante extraño que se acerca a ellos, les dice: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Mire, esta porción nos deja ver el corazón y la actitud de estos dos hombres, de estos dos discípulos. Sus esperanzas en un redentor humano se perdieron completamente. Es decir, en el momento en que los soldados romanos atravesaron el cuerpo de Cristo con una lanza y de ahí salió agua y sangre, en ese mismo instante las esperanzas de todos sus seguidores y de los que pensaban que Él iba a ser el redentor de Israel se acabaron. Por eso estaban tristes. Por eso iban caminando, cavilando, cabizbajos. Y por eso se quedaron asombrados de que este extraño caminante también con ellos no supieran de qué estaban hablando. Por eso ellas les dicen de todo lo referente a Jesús el Nazareno. Era obvio que la crucifixión de Cristo había sido un evento tan grande en Jerusalén que todos sabían lo que había ocurrido. Si recordamos los eventos, cuando Cristo fue crucificado, hubo un momento donde la misma naturaleza dio señales en el cielo se oscureció. Hubo un terremoto, de tal manera que ese día, ese evento de la crucifixión de Jesús el Nazareno fue algo que había conmovido a todo Jerusalén y probablemente a las regiones alrededor de Jerusalén. Era un evento que todo mundo sabía. Por eso se les hace extraño a ellos
que este caminante, quienes no sabían quién era, pero era Cristo, aparentemente no supiera de qué estaban hablando. Este pasaje nos deja ver que estos dos discípulos tenían la convicción y tenían la idea de que Jesús se iba a convertir en algún momento dado en un redentor, pero en términos humanos. Es como lo dijimos la semana pasada. La gente, los judíos, pensaban que Cristo los iba a librar del yugo de Roma. Pensaban que Cristo iba a quitar la carga pesada de los impuestos, que iba a traer nuevamente paz a Israel, que iba a derrotar a los enemigos paganos como era Roma. Pero sus esperanzas de estos dos y de todas las personas que pensaban de esto acerca de Cristo, al parecer se perdieron con la crucifixión. Ellos estaban tristes por la muerte de su maestro, pero también estaban tristes porque sus sueños como nación también murieron cuando Cristo murió. Sin embargo, mire bien esta parte. Estos dos personajes, discípulos, ellos tenían una buena opinión de Cristo. Ellos dijeron: es un profeta, poderoso en palabra, en hechos. Este era un hombre de Dios. Pero hasta ahí se quedó. Sus esperanzas murieron en este hombre que era profeta, que era poderoso en palabra, que era poderoso en hechos, que era un hombre de Dios. Pero con la muerte de este hombre simplemente hablaban de alguien que había hecho milagros, que hablaba bien, que era un hombre de Dios. Pero ahí quedó todos. Sus esperanzas murieron con la muerte de Cristo. Y déjeme decirle una cosa. Nosotros podemos tener una buena opinión de Cristo. Podemos pensar que es un hombre sabio. Podemos pensar que era un hombre bueno. Podemos pensar que era un hombre que hacía milagros. Pero si nuestra opinión de Cristo queda solamente en eso, en una buena opinión, eso no nos sirve y no nos ayuda para nada. Tenemos que pasar de que sí era eso, pero también de que Jesús, más que un profeta, más que un hacedor de milagros, más que un hombre bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es quien con su muerte y con su resurrección vino a darnos vida, vino a darnos esperanza, no de lo terrenal, no de lo temporal, sino de lo que es eterno. Él vino a librarnos del yugo del pecado y de las consecuencias que este pecado nos otorgan, que es la muerte. Jesús vino a ser un libertador, no humano, no terrenal. Jesús es un libertador del pecado y de la muerte. Ahora en el relato, y seguimos leyendo, al parecer sí había algo de esperanza en el corazón de estos hombres por los rumores que escuchaban. Mire bien, Lucas 24:22, seguimos leyendo. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Y se están refiriendo a Juan y a Pedro, que escucharon a Magdalena y a las otras mujeres y que corrieron a la tumba y no le vieron. Ahora, las palabras de estos hombres, de esos dos caminantes, nos dejan ver que sí había algo de esperanza por lo que habían escuchado de las mujeres. Ellas dijeron: hubo ángeles que nos dijeron, él vive. Sin embargo, realmente estos dos hombres no estaban convencidos. Ellos caminaban tristes. Ellos estaban hablando de estos hechos, de estos acontecimientos, pero realmente no estaban seguros de lo que había ocurrido. ¿Y sabe qué? Esto es completamente humano. Podríamos descalificar a estos dos como los incrédulos caminantes de Emaús, pero déjeme decirle, no los descalifiquemos, ya que la actitud de estos dos hombres es muy parecida a la de cualquier hombre, cualquier persona, incluso cualquier cristiano
que muchas veces dejamos que las circunstancias dicten y guíen nuestras vidas. Somos muy dados a andar por vista y nuestro estado de ánimo cambia muchas veces según nos sentimos, según las circunstancias. Pero en la parte final de este relato, como vamos avanzando, vamos a ver varios puntos que son muy importantes. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, y note usted, Jesús aquí todavía no se está revelando quién es, pero está comenzando a hablar con una autoridad que para ellos les debió haber resultado familiar. Sin embargo, sus ojos seguían velados y simplemente están escuchando a lo que para ellos es un extraño. Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en gloria? Escuche bien, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Ahora, hasta este momento, hasta el versículo 30, todavía sus ojos siguen velados. Todavía no hay una revelación de quién es quien está con ellos, pero hay cosas que ya están ocurriendo en su corazón. Ahora, en este pasaje Jesús les dice: ustedes son tardos para creer. Tenemos que notar que no les dijo: ustedes son tardos para entender. No, les está diciendo: son tardos para creer. ¿Para creer qué? Bueno, lo que dicen las escrituras. Ahora, aquí es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué es lo que creemos de las escrituras? ¿Cómo es que entendemos las escrituras? ¿Las leemos? ¿Las entendemos? ¿Pero las creemos? ¿Estamos creyendo lo que la Biblia dice? Cuando Jesús estaba comenzando su ministerio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos dice que tuvo un encuentro con un hombre de noche llamado Nicodemo, quien era un principal entre los fariseos. Y dentro de la plática que Jesús tiene con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo: necesita un hombre nacer de nuevo. Para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo es esto posible? ¿Acaso puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre? Y mire, la respuesta de Jesús es sorprendente, porque Jesús le dice en Juan capítulo 3 versículo 10: ¿cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes lo referente al nuevo nacimiento? Ahora, esa pregunta de Jesús tiene mucho contenido, porque lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo es: tú eres maestro de Israel, tú conoces las escrituras, es decir, todo el Antiguo Testamento, y en esas escrituras tú deberías de saber y de entender lo referente al nuevo nacimiento para entrar al reino de los cielos. ¿Cómo tú, siendo maestro de Israel, no entiendes esto en las escrituras? El Antiguo Testamento y para nosotros el Nuevo Testamento nos hablan y nos enseñan claramente el plan de Dios para salvar y para redimir a la humanidad de sus pecados. Esto es muy importante, sobre todo si usted nos está escuchando y usted es alguien que todavía no ha creído en Cristo. Pero esto que le voy a decir es muy importante. La Biblia no es un libro que nos da normas y reglas morales para vivir. No es eso únicamente. La Biblia es la revelación y el plan de Dios para salvar a la humanidad de sus pecados y de la condenación de sus pecados.
El asunto es que el conocimiento de las Escrituras puede quedar meramente en el plano de lo académico y de lo intelectual. Es importante para la vida eterna o para pasar a la vida eterna entrar al plano de la fe y creer lo que estamos leyendo. Las Escrituras son fundamentales y sin las Escrituras es imposible acercarnos y tener una visión amplia y completa del plan de Dios, porque la Biblia nos da una visión celestial. La Biblia nos da una visión de aquello que es eterno. La Biblia nos da un conocimiento de Dios, nos da un conocimiento del hombre y de su plan para salvar al hombre. Sin embargo, hasta este momento, los ojos de aquellos dos discípulos seguían velados. Versículo 31, Lucas 24, 31. Aquí vamos a ver cuándo es que los ojos de estos hombres son abiertos. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Los ojos físicos de estos hombres servían y funcionaban bien, ya lo dijimos. Pero es el entendimiento de su corazón en el plano de lo espiritual y de la fe que fueron abiertos sus ojos para ver por un instante a Cristo. Por un momento lo vieron, sin embargo desapareció. Y de pronto ellos entendieron: es Cristo, es Jesús, es el Maestro y ha resucitado. Estos dos discípulos fueron expuestos a las Escrituras. ¿Qué les hablaría Cristo de las Escrituras? Bueno, simplemente yendo un poquito atrás, dice que comenzando desde Moisés y yendo por los profetas, les habló de todo lo referente al Cristo que estaba en las Escrituras. Yo puedo imaginarme Cristo hablándoles de cómo Dios hizo al hombre del polvo, de cómo Dios le entregó al hombre la imagen y la semejanza misma de Dios, de cómo de este hombre Dios hizo a su mujer por una costilla y le entregó la ayuda idónea, y cómo después los puso en un jardín, y en ese jardín ellos trabajaban, se alimentaban, caminaban con Dios en una comunión perfecta. Todo estaba bien en ese lugar. Dios estaba en paz con el hombre, pero de pronto, en el relato bíblico que escribe Moisés, la mujer escucha una voz extraña a la voz de Dios, le pone atención, es engañada, toma de aquel fruto que estaba prohibido para ellos y lo come y se lo da a su esposo, quien estaba junto a ella, y no hizo nada. Y cómo este solo acto de desobediencia puso a toda la humanidad en una condición de condenación eterna. Y yo pienso que nuestro Señor Jesús, yendo por Moisés, les comenzó a hablar de Abraham. Y cómo pasó después al Levítico, donde estaban los sacrificios, los animales, las ofrendas, los sacerdotes, el tabernáculo, y que todo eso de alguna manera estaba apuntando al futuro, a la persona de Cristo. Y después por los profetas, cómo fue profetizado y dicho por aquellos hombres que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que sería capturado y traicionado por sus amigos, y que sería muerto pero que resucitaría. Y pasó por todas esas escrituras. No nos dice cuáles, solamente nos dice por Moisés y los profetas, pero les explicó detalladamente lo referente al Cristo en las escrituras en el Antiguo Testamento. Y lo que nos dice cuando leímos más adelante es que mientras ellos iban caminando y Cristo les iba hablando y describiendo a través de las escrituras que era necesario que todo esto hubiera ocurrido, ellos dicen que su corazón ardía dentro de ellos, pero no sabían por qué ardía. No entendían que era Cristo mismo resucitado quien estaba velado para ellos, pero que les estaba hablando a través de las escrituras. Yo quiero preguntarle aquí, ¿le hacen arder las escrituras?
¿Cuál es el lugar que en su corazón tiene la palabra de Dios? ¿El Dios que adoramos es el Dios de las Escrituras? Bueno, estas son preguntas que necesitamos respondérnoslas con honestidad, en lo íntimo de nuestro ser, porque las Escrituras deben de ocupar un lugar importante, preeminente en la vida de cada creyente y de cada cristiano. Versículo 33, Lucas 24, 33. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén. Recuerde, era de noche. Ya era de noche cuando estaban cenando, cuando Cristo es revelado y de pronto desaparece. Entonces dice que en esa misma hora se levantaron de noche. Recuerde, eran 11 kilómetros. Seguramente les tomaba varias horas ese trayecto. Y regresaron a Jerusalén. Y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían conocido en el partir el pan. Esta experiencia para ellos fue transformadora. Mientras ellos lo tuvieron en el camino, preguntando, platicando, él hablando de las Escrituras, de que todo debía cumplirse, ellos no sabían todavía que era Cristo, aunque su corazón ardía. Pero cuando lo invitan a pasar, cuando estos dos caminantes de Emaús están sentados con él, con este extraño que reciben en su casa, y él, Cristo, aquel extraño caminante, toma el pan y lo parte, de pronto ellos lo reconocieron. Fue ahí cuando fue corrido el velo de sus ojos espirituales y pudieron ver que era Cristo. Esa experiencia que tuvieron con el Cristo resucitado, esa experiencia que tuvieron con el Cristo que les relató en las Escrituras que todo era necesario que aconteciera, esa experiencia los levantó. Los hizo regresar en esa misma hora, que era ya de noche, a Jerusalén. ¿Y sabe qué? Esa experiencia con Cristo y con las Escrituras los convirtió en testigos. Testigos fieles, testigos de Cristo, que fueron y les dijeron y les contaron a los otros discípulos y les dijeron: verdaderamente, realmente el Señor ha resucitado. Mire, cuando vemos la vida de los discípulos, la vida de la iglesia, la vida misma del apóstol Pablo, nos damos cuenta, algo pasó en la vida de los discípulos, de la iglesia, que cambió sus vidas de una manera radical. Recordemos lo que ocurre después de la muerte de Cristo. Ellos estaban confundidos. Ellos estaban asustados. Ellos estaban escondidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que de pronto se convierten en testigos audaces como estos dos, como las mujeres, como todos los demás? De pronto vemos que todos aquellos que estaban confundidos, asustados, escondidos, no sabían qué hacer, estaban tristes, de pronto se convierten en testigos audaces, en creyentes convencidos. La pregunta aquí es: ¿qué pasó? ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo pasaron de un punto completamente opuesto a otro? La única respuesta que podemos encontrar es: algo tuvo que haber pasado, algo tan particular y tan especial que tuvo que cambiar la vida de todas estas personas. Pablo, el apóstol Pablo, nos da la respuesta de qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió. Primera de Corintios 15, versículo 4, nos dice así: que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, después a los 12, que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, a la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo,
luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo o aún abortivo, dice la Reina Valera, se me apareció también a mí. ¿Cuál es la respuesta que Pablo nos da del por qué la vida de la iglesia, de los discípulos y de todas estas personas, cómo es que sus vidas cambió de un momento a otro, de un punto a otro tan radicalmente? La respuesta que nos da Pablo, y es la única que nos debe de convencer, es: Cristo se apareció. Él se apareció vivo. Por eso yo le decía al principio de este mensaje, no celebramos una tumba vacía. Meramente no es lo que estamos celebrando. Sí, hay una tumba vacía. Hay una tumba que estuvo ocupada y que ahora está vacía y ya no lo está. Pero la evidencia de eso es que Cristo se le apareció a los dos caminantes de Emaús, a Magdalena, a los discípulos, y después regresa otra vez y se le aparece a Tomás, a los que estaban a la orilla del mar de Galilea, y vuelve a celebrar aquel milagro de los peces con ellos, y se sienta con ellos y come con ellos. Esas apariciones, ese presentarse de Cristo con ellos, fue lo que cambió y transformó la vida de la iglesia, de los discípulos y de todos los creyentes. La vida de una persona es cambiada y es transformado cuando hay una revelación de Dios, y que se puede ver a través de las Escrituras, del Cristo resucitado. Y yo le pregunto aquí, ¿quién es Cristo para usted? ¿Es solamente un relato más? ¿Es una historia, una buena historia? ¿Es acaso una bonita tradición anual que hacemos cada Semana Santa? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Es en verdad quien murió, quien fue sepultado y quien resucitó? Y en quien, si ponemos nosotros nuestra fe, recibimos perdón de pecados y vida eterna. ¿Es esto Cristo para usted? Si es así, usted y yo tenemos todas las razones suficientes para hoy celebrar desde nuestros hogares este domingo que Cristo resucitó, que Él venció a la muerte. Y podemos decir y repetir en palabras de Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte. Se le quitó el poder, se le quitó la fuerza de actuar sobre las personas, porque ahora todo aquel que cree, todo aquel que mira a Cristo, quien fue levantado, tendrá vida y vida eterna. ¿Cree usted esto? Celebremos juntos que Él vive, que Él resucitó y que juntamente con Él usted y yo hemos resucitado. Oremos. Dios de gracia y de verdad, damos a ti gloria y honra, porque hoy celebramos alrededor de todo el mundo, incluso en las circunstancias en las que estamos en este día, confinados en nuestras casas. Hoy celebramos que Cristo vive, que Él resucitó, y que por su muerte y por su resurrección nosotros tenemos vida en Él. Somos amados, somos aceptados, somos perdonados por medio de Cristo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria por siempre y para siempre. Amén. Que el amor de Dios, que la participación de su Espíritu Santo y la compañía preciosa de Jesucristo acompañe a su pueblo, a su iglesia, a todos aquellos que creemos que Él se levantó de entre los muertos, a Cristo Jesús. Amén y amén. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza
canción. La roca es él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó. Su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él llevó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. En él victoria reina hoy, la maldición de mí quitó. Pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada Él me apartará, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Ya nada Él me apartará, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá.